Segunda parte. Mentiras que las mujeres creen. Capítulo 2. Mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Estoy tan confundida. Ayer en la mañana me sentía segura respecto a muchas cosas. Ahora no sé qué creer ni a quién creerle. Nunca he tenido razón alguna para dudar del amor de Dios por mí. Tenía miles de razones para creer que era bueno. Nunca dudé si nos decía la verdad o no. Confiaba en Él, creía sus palabras. Ahora, por alguna razón, no parece ser el mismo Dios que se paseaba con nosotros, con quien hablábamos y cantábamos cada mañana. Si Él es tan bueno, ¿por qué no me impidió hablar con la serpiente y comer del fruto? ¿Por qué hizo el fruto tan apetecible? Además, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Y por qué nos prohibía que comiéramos del fruto? Parece muy distante. Me inspira miedo. Dijo que moriríamos si comíamos del árbol. Ni siquiera estoy segura de lo que significa morir, pero me parece un castigo horrible y cruel, casi injusto, en especial por una primera equivocación. Hoy nos dijo que tenemos que abandonar el Edén. ¿Por qué no puede darnos una segunda oportunidad? ¿Acaso le importa lo que nos sucede? Todo es un desastre. ¿Por qué Dios no hace algo? Antes de empezar a identificar algunas de las mentiras que las mujeres creen, debemos recordar que la lista de mentiras no es en ningún modo exhaustiva. Satanás es un experto engañador, y su lista de mentiras es interminable. Hay un sinnúmero de mentiras que podrían hacerse incluso en este libro. Además, se han escrito libros completos sobre muchos temas afines. Mi objetivo no es presentar una reseña completa de lo que en algunos casos son problemas mayores, sino más bien un vistazo general del tipo de razonamiento que afecta la vida y los hogares de las mujeres, mentiras que son en gran medida la raíz de la esclavitud espiritual que experimentamos. Es obvio que ninguna mujer puede creer todas las mentiras. Nuestro enemigo conoce nuestros puntos débiles en los que somos más susceptibles al engaño, y es justo allí donde lanzará su ataque. Puede que veas algunas de las mentiras que he escogido y pienses, por supuesto que eso yo no creo. Una de las estrategias de Satanás consiste en cegarnos a las mentiras que hemos creído. Nos lleva a dar por sentado que, si conocemos la verdad, también creemos la verdad. Sin embargo, la forma en que vivimos, que incluye nuestras decisiones, prioridades y reacciones frente al dolor, es lo que revela lo que creemos realmente. Por ejemplo, una cosa es decir que creo que Dios es soberano, amoroso, bueno, todopoderoso y sabio. Pero cuando yo reacciono al estrés y a las presiones de la vida con miedo, resentimiento o conductas manipulativas, mi respuesta indica que creo cosas acerca de Dios que no son verdad. Que Él no es verdaderamente bueno, sabio, ni tiene todo bajo control, al menos en esa situación en particular. Así pues, cuando consideramos estas mentiras, no basta con preguntarse, ¿creo yo esta mentira? También debemos preguntarnos, ¿vivo yo como si creyera esta mentira? Algunas mentiras presentadas en este libro son especialmente engañosas, porque son verdades a medias en lugar de mentiras obvias. Por eso son más sutiles y peligrosas. El hecho es que las verdades a medias esclavizan tanto como una mentira completa. Algunos temas que trataremos son polémicos, incluso entre creyentes. En algunos casos es posible que pienses, yo no creo que eso sea una mentira, o yo no estoy de acuerdo con eso. Quisiera pedirte que no dejes que unos pocos temas de desacuerdo se conviertan en un tropiezo para ti. Solo me he propuesto presentar lo que enseñan las Escrituras según mi comprensión. Yo no tengo la última palabra acerca de estos temas, y solo Jesús y su palabra son la verdad. No pretendo que apruebes todo lo que digo, sino animarte a buscar la verdad tal como se revela en la palabra de Dios, y a examinar y evaluar cada área de tu vida a la luz de esa verdad. He decidido empezar con mentiras que las mujeres creen acerca de Dios, porque lo que creemos acerca de Dios es la base para lo que creemos acerca de todo lo demás. El escritor y pastor del siglo XX, A. W. Tozer, señaló en este punto en la primera fase de su libro clásico El conocimiento del Dios Santo, un libro de lectura imprescindible. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. Es verdad. Si nuestros pensamientos acerca de Dios son equivocados, tendremos pensamientos equivocados acerca de todo lo demás. Lo que creemos acerca de Dios determina la forma en que vivimos.
Si creemos mentiras acerca de Él, tarde o temprano terminaremos obrando conforme a esas mentiras y terminaremos en diversos tipos de cautiverio. Número 1. En realidad Dios no es bueno. Pocas mujeres que se identifican como cristianas creen esta mentira de manera consciente. La mayoría de nosotras jamás diría Dios no es bueno. Lo hemos aprendido. Desde una óptica teológica e intelectual sabemos que Dios es bueno. Sin embargo, en lo profundo de nuestro corazón, muchas veces se esconde la sospecha de que Dios no es realmente bueno o que al menos no ha sido tan bueno con nosotras. Creo que esta mentira es la base de la mayoría de nuestras ideas equivocadas acerca de Dios. Es la mentira fundamental que Satanás empleó para seducir a Eva en el huerto del Edén. Dios había bendecido al hombre y a la mujer y creó todo un paraíso para su deleite. Les había dado libertad de comer del fruto de todos los árboles, a excepción de uno. Si abrigas alguna duda acerca de la bondad de Dios, repasa los 2 primeros capítulos de Génesis. Allí verás a un Dios bueno, cercano y generoso. Todo lo que Él hizo era bueno, un reflejo de su bondad. La estrategia que Satanás utilizó para tentar a la mujer a rebelarse contra Dios fue plantar en su mente la semilla de la duda sobre la bondad de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo voy a repetir. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en Génesis 3:1. Su insinuación es, no es posible que Dios sea bueno porque si lo fuera, no les negaría algo que realmente quieren. Cada vez que vienen pruebas, decepciones y sufrimientos a nuestra vida, que perdemos a nuestros seres queridos, cada vez que las cosas no suceden como habíamos pensado o esperado, Satanás nos tienta a preguntarnos, ¿en realidad Dios es bueno? Si es así, ¿cómo pudo permitir que esto sucediera? O, ¿por qué se negó a darme aquello, entre comillas, que es bueno? Aunque no las digamos abiertamente, puede que sintamos estas dudas cuando comparamos nuestras circunstancias con la experiencia de otros a nuestro alrededor. Dios es bueno con nosotros, pero no quiere lo bueno para mí. Puede que Dios pelee por otros, pero no quiere lo mejor para mí. Puede que Dios se deleite en bendecir a otros, pero pareciera de disfrutar verme sufrir. Y si miramos a nuestro alrededor en este mundo caído donde las guerras, el terrorismo, el tráfico de personas y los desastres naturales son una realidad, podemos ser más propensas a creer el discurso negativo del engañador. ¿Cómo pudo un Dios verdaderamente bueno permitir el Holocausto, o los ataques del 9/11 y otros ataques terroristas? ¿Y qué de los tiroteos en masa? Cuando ya hemos dudado de la bondad de Dios, se vuelve más fácil para nosotras sentir que tenemos razón para tomar nuestras propias decisiones acerca de lo bueno y lo malo. La verdad es que Dios sí es bueno. Sin importar que sus decisiones nos parezcan buenas o no, Él es bueno. Sin importar que lo sintamos o no, Dios es bueno. Sin importar que esto parezca real o no en nuestra vida, Él sigue siendo bueno. Y Dios no se complace en absoluto en nuestro sufrimiento. De hecho, por causa de su amor, Él sufre cuando nosotras sufrimos. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que es compasivo. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Nunca olvidaré la primera crisis en mi vida en la que decidí refugiarme en la verdad de la bondad de Dios. Acababa de pasar el fin de semana de mi cumpleaños número 21 en casa, mientras visitaba a mis padres y a mis 6 hermanos menores. El sábado en la tarde mis padres me llevaron al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Virginia, donde trabajaba como parte del equipo de una iglesia local. Cuando aterricé en Lynchburg, mi madre me llamó para decirme que mi padre había sufrido un ataque cardíaco y había partido de manera repentina con el Señor. No hubo advertencia. No hubo tiempo para despedidas. Mi madre quedó viuda a los 40 años con 7 hijos entre los 8 y los 21 años. Durante los días, las semanas y los meses que siguieron a este suceso, las lágrimas corrieron sin cesar. Cada uno de nosotros había gozado de una relación cercana con un esposo y padre extraordinario. Todos los que conocían a Art DeMoss experimentaron una gran pérdida al saber que había partido al cielo. Sin embargo, en ese preciso momento en el que me enteré de lo ocurrido, el Señor hizo algo maravilloso en mí, pues trajo en mente la verdad.
Antes de pensar cualquier otra cosa, antes de que las lágrimas corrieran, él trajo a mi mente un versículo que había leído pocos días antes. El versículo parafraseado nos recuerda: Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Salmos 119:68. Mi padre me impartió esta verdad durante los primeros 21 años de mi vida. Ahora, en ese momento crítico, la verdad se convertía en una fortaleza para mi corazón. Mi padre me hacía mucha falta, y todavía lo extraño a veces. Nunca lo conocí en mi vida adulta. Hay muchas cosas que hubiera deseado hablar con él. Con todo, en ese momento supe, como lo sé ahora, que Dios es bueno y que todo lo que Él hace es bueno, aun cuando yo no pueda entender sus caminos. Número 2. Dios no me ama. Muchas veces esta mentira está ligada a la anterior. Como hemos visto, pocas reconoceríamos que creemos esta mentira, puesto que nuestra mente ya sabe que debemos creer en Dios, no que Dios nos ama. No obstante, para muchas de nosotras existe una ruptura entre lo que conocemos intelectualmente y lo que sentimos, y allí radica uno de nuestros problemas. Creemos que lo que nos dictan nuestros sentimientos es más cierto que lo que la palabra de Dios declara como verdad. Echamos un vistazo a nuestras relaciones y lo que vemos en un matrimonio triste, el rechazo de un cónyuge, hijos mayores que ya no nos llaman ni visitan. Vemos que nos acercamos a los 40 sin perspectivas de un esposo a la vista y nuestros sentimientos dictaminan: nadie me ama, ni siquiera Dios. Puede que ame al mundo, puede que ame a todos los demás, pero en realidad no me ama a mí. Tal vez nunca lo digamos en voz alta, pero eso es lo que sentimos que es verdad. Así es como la semilla de la mentira queda plantada en nuestra mente. Meditamos en ella hasta que la creemos como si fuera verdad, y tarde o temprano nuestra conducta refleja lo que en verdad creemos. Y de ese modo esas falsas creencias terminan esclavizándonos. Quizás puedas identificarte con lo que le ocurrió a Victoria. Provengo de una familia difícil y distante en la que el amor siempre estuvo condicionado. Como resultado, para mí era muy difícil creer que Dios me amara sin condiciones. Por eso, cada vez que yo cometía un error o un pecado, me sentía bajo condenación. No es que pasara por alto el pecado, sino que me era imposible creer que Dios podía perdonarme. Caer en la mentira de que Dios no me ama no es un absoluto trivial. Las consecuencias son muy serias y afectan todas las áreas de nuestra vida y nuestras relaciones. Las pequeñas semillas que han echado raíz en nuestra mente crecen y producen una gran cosecha. La verdad es que Dios sí nos ama. No importa si nos sentimos amadas o no, no importa lo que hayamos hecho o de dónde vengamos, Él nos ama con un amor infinito e inexplicable. Dios te ama y Dios me ama, no porque haya algo bueno o maravilloso en nosotros, sino porque Él es amor. Su amor por ti y por mí no se basa en algo que hayamos hecho o que podríamos hacer por Él. No se basa en nuestros logros. No merecemos su amor y jamás podríamos ganarlo. Las Escrituras dicen que aun siendo su enemiga, Él me amó. Tal vez digas: ¿cómo pudiste ser enemiga de Dios si eras solo una niñita? Según la Biblia, desde el momento en que yo nací ya era impía, pecadora y enemiga de Dios, y merecía su ira eterna, según Romanos 5 del 6 al 10. A pesar de estar separada de Él, me amó y envió a su Hijo a morir por mí. Me amó desde la eternidad y me amará por toda la eternidad. Nada puedo hacer para que Él me ame menos y tampoco para que me ame más. Lo mismo es cierto para ti y para mí. Melana Monroe es una amiga que enfrentó una dura y larga batalla contra el cáncer de mama. Ella me contó cómo, en algún momento de su experiencia, había logrado comprender con mayor profundidad el increíble amor de Dios gracias a la reacción de su esposo frente a la doble mastectomía que le practicaron. Y esto es lo que dice: cuando por primera vez él quitó las vendas, lloramos y nos estremecimos. Yo me sentí fea, marcada y defectuosa. La idea de nunca volver a ser una esposa completa para él me causaba un dolor profundo. Esteban me abrazó con fuerza y con lágrimas en sus ojos me dijo: Melana, yo te amo porque eso es lo que soy. De inmediato descubrí a Cristo en mi esposo. Como esposa de Cristo, como iglesia, también hemos sido consumidos por el cáncer del pecado y nos sentimos heridos, mutilados y feos. Con todo, Él nos ama porque esa es su naturaleza. Así es Él. No existe atractivo alguno en nosotros que llame la atención de Cristo. Es solo su misma esencia lo que nos acerca a nosotros. Número 3. Dios es idéntico a mi Padre. Una querida amiga luchó
durante años por creer que Dios, y de paso su esposo o cualquier otra persona, realmente la amaba. Ella sabía lo que decía la Biblia acerca del amor de Dios. Su esposo nunca le dio motivo para dudar de su amor. Ella tenía muchos amigos que se preocupaban por ella, pero emocionalmente estaba bloqueada. Parecía que le resultaba imposible descansar en la verdad que conocía en su mente. A medida que explorábamos este bloqueo en su corazón, supe que el padre de mi amiga había abandonado a su familia cuando ella era adolescente, dejándola llena de temores, inseguridad y problemas profundos de confianza. Por desgracia, el problema de mi amiga no es poco común. Una mujer que lideraba un pequeño grupo de estudio de este libro contó que Beth, una de los miembros, se había acercado a ella en privado, al final de una sesión, para confesar que ella había creído la mentira de que Dios es idéntico a mi padre. El padre de Beth nunca la había perdonado por quedar embarazada y haber abortado siendo joven, y ella daba por hecho que su Padre Celestial tampoco la perdonaría. Como mujeres, nuestra idea de Dios ha sido influenciada por los hombres que hemos conocido, y en especial nuestro Padre terrenal. Nuestra percepción de Dios puede ser positiva o negativa, según cómo estos hombres hayan afectado nuestra vida. Me siento bendecida y agradecida por haber tenido un Padre amoroso, fiel y comprometido. Eso me ha permitido confiar a mi Padre Celestial y recibir su amor con mayor facilidad. Cuánto desearía que cada mujer pudiera decir lo mismo. Sin embargo, muchas mujeres han experimentado todo lo contrario. Tal vez tu padre ha sido distante, ausente, crítico, dominante, duro, maltratador o incapaz de expresar su amor. Si fue así, la idea de que Dios sea tu padre quizá te dé escalofríos. Es posible que te identifiques con estas mujeres. Tuve un padrastro que fue cruel conmigo y para mí es muy difícil aceptar que Dios no se parece a él. U otro que dice, mi padre es un buen hombre cristiano, pero nunca he recibido mucho ánimo de su parte. Por ejemplo, en ocasiones en las que ayudaba a pintar, yo le preguntaba, ¿qué tal se ve? Y aguardaba una respuesta como, oye, se ve grandioso. En cambio, lo único que me decía siempre era, trata de no y cualquier cosa, ¿no? Me parece que esta es la única razón por la que pienso que Dios busca siempre mis faltas en lugar de amarme y aceptarme sin condiciones. Siempre has sido querida por un padre o por otro hombre en que confiase que quizá te resultase difícil confiar en Dios. Voy a repetir eso porque no lo leí muy bien. Si has sido herida por un padre o por otro hombre en el que confiaste, quizá te resulte difícil confiar en Dios. Es probable que aún te sientas temerosa o enojada con él. Sin embargo, la verdad es que Dios no se parece a ningún hombre que hayamos conocido. Ver Números 23:19. El Padre terrenal más sabio y amable que puede existir no es más que un pálido reflejo de nuestro Padre celestial. El Dios de la Biblia es infinitamente más fiel, puro y amoroso que el Padre más maravilloso. Por eso es tan importante que nuestra idea de Dios no dependa de otros hombres, pues aun si estos son excepcionales, no son más que imágenes defectuosas de Dios. Si buscamos en las Escrituras, podemos conocer a Dios como es realmente. También podemos, por medio de ellas, conocer a Jesús, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como dice en Hebreos 1:3, y que se refirió siempre a Dios como su Padre. El Dios de la Biblia es un Padre compasivo, tierno y misericordioso. Él se interesa profundamente en sus hijos, los protege y busca lo mejor para ellos. Eso no significa que nos dé todo lo que queremos. De hecho, ningún padre sabio daría a sus hijos todo lo que quieren. Tampoco quiere decir que siempre comprendamos sus decisiones, porque Él nos excede en todo. Y tampoco quiere decir que nunca permitirá que suframos. Él tiene planes de mayor alcance y valora nuestro crecimiento y nuestra santificación más que nuestra comodidad. Una enseñanza que se abre camino en algunos círculos del mundo cristiano actual es que la disciplina de los padres priva de amor a los hijos y es innecesaria e ineficaz. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Dios es un Padre amoroso y sabio que nos disciplina, para lo que no es provechoso que participemos de su santidad. Para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad, en Hebreos 12:10. Sin importar lo que podamos sentir o pensar, la verdad es que eres un buen padre, así eres tú. Tus caminos son perfectos, así eres tú. Soy amado por ti. Durante años anhelé que mi amiga, cuyo padre le había abandonado la familia, experimentara esta verdad y experimentara en lo profundo de su alma la certeza del amor de su padre. Esta seguridad no vino rápidamente.
Pero con el paso del tiempo, conforme ella aprendía a guiar su corazón con la verdad de la palabra del Padre, sus dudas y temores empezaron poco a poco a ser reemplazados con fe. Nunca olvidaré el día en que me dijo: no puedo decir exactamente cuándo o cómo sucedió, pero pensé que desearía saber que en los últimos meses me he dado cuenta de que realmente sí creo que Dios me ama. Mi corazón descansó. Gracias, 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 Padre, por haberte revelado a esta hija tuya. Número 4. Dios no es suficiente. Cristo suficiente es todo lo que necesito. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente para mí. Solo en Jesús espero yo. Él es mi luz, mi fuerza y mi canción. Tal vez hayas cantado estas u otras canciones similares en una reunión de la iglesia, pero cuando sales de la iglesia al mundo hostil, ¿en realidad creemos lo que hemos cantado? Como sucede con las 3 primeras mentiras, pocas nos atreveríamos a reconocerla o somos conscientes de creer que Dios no es suficiente para nosotras. Sin embargo, nuestra manera de vivir revela la profundidad de nuestro engaño. En esencia, no creemos que la palabra de Dios baste para dar respuesta a nuestros problemas. Puede que funcione para los problemas de las demás, pero no para nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras relaciones, nuestras situaciones. ¿Crees realmente que si tienes a Dios tienes todo lo que necesitas? O más bien piensas: claro, necesito a Dios, pero lo necesito además de unos amigos cercanos, lo necesito además de un esposo, lo necesito además de unos hijos, lo necesito además de un buen trabajo remunerado. ¿Crees verdaderamente que Dios es suficiente o has descubierto tu tendencia a buscar otras cosas y personas como comida, compras, amigos, pasatiempos, vacaciones, trabajo y familia para llenar los espacios vacíos en tu corazón? Asaf era un cantante, poeta y líder de adoración en el coro del tabernáculo en tiempos del rey David. Sin embargo, en ocasiones tuvo dificultades para comprender por qué aquellos que no honraban al Señor parecían gozar de mayor bendición material y tenían menos problemas. La aparente injusticia lo atormentaba y paralizaba, hasta que miró a lo alto y se le recordó que la prosperidad de los impíos era pasajera, y que en Jehová Él tenía todo lo necesario para la vida en el tiempo y en la eternidad. Su conclusión constituye un fundamento para nuestro corazón en cada etapa y circunstancia que podamos atravesar sobre la tierra. Y dice en Salmo 73, del 25 al 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. He escuchado esto expresado de la siguiente forma: Nunca sabrás que solo necesitas a Cristo hasta que solamente lo tengas a Él. Y cuando solo lo tengas a Él, descubrirás que en verdad solo lo necesitabas a Él. Sigamos pues entonando estas canciones como recordatorio para nosotras mismas y para los demás que realmente su gracia es suficiente y que solo en Jesús esperamos. Número 5. Los designios de Dios son demasiado restrictivos. De manera reiterada, las Escrituras nos enseñan que las leyes de Dios son buenas y existen para nuestro bien. La obediencia es el camino a la bendición y la libertad. Sin embargo, Satanás pone en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son una carga, que son irracionales e injustas, y que si las obedecemos seremos infelices. En el huerto, llevó a Eva a enfocarse en la única restricción que Dios les había impuesto. El lema del engañador es: hazlo a tu manera. Nadie tiene el derecho de decirte lo que debes o no hacer. Si somos francas, muchas podemos identificarnos con Sara. Sentía que poner límites a mi conducta significaba privarme de algo bueno y placentero. Comía todo lo que quería, cada que me apetecía, y las cantidades que quería, porque sentía que negarme a hacerlo era un castigo. Muchas veces me he preguntado por qué la comida es un problema para tantas mujeres. En mi propia vida ha sido un campo de batalla. Estoy convencida de que parte de la explicación se encuentra en Génesis 3. Después de todo, la comida es algo bueno. Después de todo, la primera tentación y el primer pecado tienen que ver con comida. La comida es algo bueno, algo que Dios creó, un regalo de nuestro Creador que nos ama. Sin embargo, Eva fue tentada a poner este buen regalo por encima del Dios que se lo había dado. Estuvo dispuesta a canjear su relación con él por un bocadillo apetecible. La única restricción que Dios le impuso a Eva le pareció insoportable. Al igual que Sara, ella sintió que poner restricciones en su conducta significaba privarse de algo bueno y placentero. Sintió que perdería algo deseable si se negaba.
Entonces, ¿qué hizo? Recuerda que las creencias determinan la conducta. Al igual que Sara, ella comió lo que quiso. Somos libres para escoger nuestro propio camino, al igual que Eva fue libre para comer el fruto prohibido. Podemos desechar las restricciones de Dios y hacer lo que se nos antoja. Sin embargo, hay una cosa que no podemos elegir libremente y son las consecuencias de nuestras acciones. Ya hemos visto que creer y obrar conforme a una mentira nos conducirá tarde o temprano a la esclavitud, mientras que la verdad nos hará libres. Presta atención a la continuación del testimonio de Sara. Cuando comprendí que la verdadera libertad es el resultado de la obediencia, fui liberada de la esclavitud de la comida. Perdí 32 kilos y se acabó la depresión con la que vivía. Sara había decidido comer todo lo que le placía, siempre que tenía ganas y en las cantidades que quería. Eso parecía libertad, ¿no es así? Pero espera. Según su propio testimonio, su libertad duró poco. Ella terminó siendo esclava de la comida. Aumentó 32 kilos y se deprimió. Solo hasta que descubrió que la verdadera libertad es el resultado de la obediencia y empezó a actuar conforme a esa verdad, sus cadenas fueron rotas. Puede ser que te irrite la voluntad de Dios para tu vida en otras áreas, como refrenar tu lengua o controlar tus hábitos de compra, o abstenerte de sexo antes del matrimonio, o negarte a alimentar una relación en el trabajo o en línea con un hombre que no es tu esposo, o amar a un hijo pródigo. Mientras trabajaba en la versión revisada y ampliada de este libro, una querida amiga atravesaba un tiempo difícil y doloroso. Ella estaba tratando de aclarar una situación en la que alguien pecó gravemente contra ella y, a raíz de esto, terminó creyendo mentiras que la condujeron a su vez a tomar decisiones pecaminosas. Con la ayuda de un consejero piadoso, ella está descubriendo el poder de la verdad y la gracia de Dios para convertir las cenizas en gloria, para redimir los aprietos que experimentamos. No obstante, el proceso es problemático y complicado, sin soluciones sencillas ni rápidas. Hace poco ella me escribió: no hay manera de enfrentar esto sin lastimar a otros. Es algo que me aflige en gran manera. Este tipo de situaciones explican en gran medida por qué Dios nos da las instrucciones que nos da. Apartarse de ellas conduce inevitablemente al quebrantamiento y a lastimarnos a nosotros mismos y a otros. Es mucho más que un asunto de obediencia y sumisión. Sus caminos no son arbitrarios. Cuando Él dice que algo está mal, eso revela lo mucho que se interesa por nosotros. No es simplemente malo porque Él dice. También es malo porque sus consecuencias involuntarias se propagan como una enfermedad. Al darnos dirección, Él busca protegernos de esas consecuencias. Los mandamientos son un reflejo de su santidad y de su gracia. Su propósito es nuestro bienestar y nuestra bendición. Lejos de ser restrictivos, en realidad son liberadores. Pablo nos recuerda que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Jesús es el único ser humano que ha cumplido perfectamente con la ley de Dios. Nadie conoce mejor que Él. El gozo que produce aceptar los designios divinos. Nadie conoce mejor que Él el gozo que produce aceptar los designios divinos. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por supuesto, el problema es que somos incapaces de guardar los mandamientos de Dios y por ende no pueden salvarnos. Por eso necesitamos a Jesús. Él recibió el castigo por nuestros delitos y nos ofrece a cambio su justificación a fin de que nosotras también podamos ser ungidas con el óleo de alegría. Cuando aceptamos su ofrecimiento, es como si hubiéramos infringido una sola ley de Dios, y eso, amigas mías, es verdadera libertad. Sublime gracia del Señor. Número 6. Dios debería solucionar mis problemas. Este razonamiento es engañoso por dos razones. La primera, porque hace ver a Dios como un genio cósmico cuya función es complacernos y servirnos, similar a un siervo que corre a atendernos cada vez que hacemos sonar una campanilla. Esta mentira nos lleva a sentirnos desilusionadas y decepcionadas de Dios, pues si enfrentamos un problema y no se resuelve, pensamos que Dios nos falló. En segundo lugar, sugiere que la meta en la vida es liberarse de todos los problemas, deshacerse de todo lo que resulta difícil o desagradable.
Nuestra sociedad está condicionada a pensar que no deberíamos vivir con problemas y que cada problema debe de ser arreglado. ¿Estás aburrida de tu jefe? Renuncia y busca otro empleo. ¿Te desagrada la predicación de tu pastor? Busca otra iglesia. ¿No puedes comprar un automóvil más moderno? Pide un préstamo. ¿Los hombres te ignoran? Coquetea un poco y vístete para llamar su atención. ¿Tu esposo es indiferente y se interesa solo por los deportes y no se muestra romántico como en el noviazgo? Busca un hombre en tu trabajo o en la iglesia que se interese por ti y esté dispuesto a escucharte. De este razonamiento se desprende fácilmente el denominado Evangelio de la Prosperidad. Es muy tentador para nosotras creer que podemos simplemente orar y creer en Dios y, abracadabra, todos nuestros problemas desaparecerán y tendremos mucho dinero en el banco, nuestro amigo se sanará del cáncer, ya no estaremos solas, nuestro matrimonio se salvará, nuestros hijos rebeldes se conciliarán con Dios y obtendremos la victoria instantánea sobre el pecado y ya no tendremos que luchar con malos hábitos y seremos felices y saludables. Con razón hay tantas mujeres cristianas que están enojadas, resentidas y frustradas. Piensan que si aceptaron a Jesús y fueron a la iglesia e intentaron llevar una buena vida cristiana, no tendrían todos esos problemas. Con razón se sienten engañadas. Fueron engañadas, pero no por Dios. Vivir en obediencia nos libra de muchos problemas que son el resultado de una vida alejada de Dios y de sus caminos. Pero eso no significa que los que siguen a Cristo estén exentos de problemas. La verdad es que la vida es dura. Vivimos en un mundo caído. Los que son salvos también viven en un cuerpo mortal y enfrentan tentaciones, pecados, los suyos propios y los de otros, enfermedades, pérdidas, sufrimiento y muerte. El hecho de convertirnos en cristianos e incluso llegar a ser maduros y consagrados de la fe no nos encierra en una especie de burbuja celestial que nos hace inmunes al dolor. Solo hasta que Dios cree un nuevo cielo y una tierra nueva seremos libres por completo de los estragos causados por el pecado. Por el momento habrá lágrimas, penas, presiones y problemas. La buena noticia es que Dios no es distante ni indiferente a nuestros problemas. Él no se sienta en el cielo para ver si podemos arreglárnoslas para sobrevivir. No. El Dios de nuestra Biblia es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Eso no significa que extienda una varita mágica para hacer desaparecer nuestros problemas, sino más bien que se sirve de las presiones y los problemas para moldear nuestra vida a fin que seamos semejantes a su Hijo Jesús, quien, por lo que padeció, aprendió la obediencia, como dice en Hebreos 5:8. Y, a lo largo de todo esto, su presencia brinda consuelo, fortaleza y gracia a la medida de nuestra necesidad para que podamos perseverar. Nadie quiere realmente enfrentar el sufrimiento y la aflicción. Sin embargo, nuestro sabio y amoroso Padre Celestial dice: tengo un propósito bueno y hermoso con todo esto. Quiero usar tu sufrimiento y tus problemas para cambiarte y revelar mi gracia y mi poder al mundo. El Dr. G. Campbell Morgan es uno de mis maestros de la Biblia favoritos del siglo pasado. Una de sus afirmaciones se me ha grabado desde hace muchos años. Me recuerda la importancia de ver a Dios como Él es realmente. La verdad suprema en la hora de dificultad y angustia es una visión renovada de Dios. Verlo a Él nos permite adquirir una perspectiva y una medida correcta de las cosas. Cuando tenemos los ojos puestos en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en otras personas, en nosotros mismos, Dios parecerá pequeño en comparación, distante o completamente ausente. En cambio, cuando levantamos nuestros ojos, aunque llenos de lágrimas, y lo contemplamos, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Esa es la verdad que nos hace libres. Enfrentando las mentiras con la verdad. La mentira, la número 1, era: en realidad Dios no es bueno. Sin embargo, la verdad es: Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Y te voy a dar varios versículos relacionados a esta verdad. Salmo 31:19, Salmo 34:8, Salmo 105, Salmo 106:1, Salmo 119:68, Salmo 136:1, Efesios 1:3 al 14. Te recomiendo que tengas donde anotarlo.
con referencia a la mentira de en realidad Dios no es bueno. La otra verdad es Dios nunca comete errores. Y te voy a dar 2 referencias, Isaías 46:10 y Romanos 8:28 al 39. La siguiente mentira es Dios no me ama. La verdad, el amor de Dios por mí es infinito e incondicional. Versículos relacionados a esta verdad: Juan 15:13, Romanos 5:8 y Romanos 8:32 y Romanos 8:38 y 39 también. Efesios 3:14 al 19 y Primera de Juan 4:7 al 10. La otra verdad que está relacionada a esta mentira de Dios no me ama es: no necesito logros para ganarme el favor o el amor de Dios. Efesios 1:4 al 6. Y la tercera verdad con respecto a Dios no me ama es: Dios siempre quiere lo mejor para mí. Salmo 21. La tercera mentira es: Dios es idéntico a mi Padre. La verdad es: Dios es idéntico a lo que ha revelado de sí mismo en su palabra, según Juan 1:1 y Hebreos 1:3. La segunda verdad relacionada a Dios es idéntico a mi Padre es: Dios es infinitamente más sabio, amoroso y generoso que cualquier padre terrenal. Y puedes leer Hebreos 12:9 y 10. Cuarta mentira: Dios no es suficiente. Primera verdad: Dios es suficiente si lo tengo a Él. Tengo todo lo que necesito. Salmos 23:1, Salmos 73 del 23 al 26, Colosenses 2:9 al 10. Quinta mentira: los designios de Dios son demasiado restrictivos. La verdad es: los designios de Dios son los mejores. Deuteronomio 6:24 y 25 y Josué 1:9. Siguiente verdad: las restricciones que Dios impone son siempre para mi bienestar. Santiago 1 del 19 al 27. Siguiente verdad: resistirse o rebelarse contra los designios de Dios trae conflicto y sufrimiento. Salmo 68:6 y Proverbios 15 del 32 al 33. Y por último, sexta mentira: Dios debería solucionar mis problemas. La verdad es: en este mundo tendremos problemas y aflicción. Romanos 8:21 al 22, Juan 16:33. Siguiente verdad: nuestro sufrimiento y aflicción tienen un propósito y al final redundarán en nuestro bien y en su gloria. 2 Corintios 4:17 y Job 23:10. Siguiente verdad: hay un propósito divino y eterno que se cumple en todos mis problemas. Romanos 5:3-8 y Santiago 1:2 al 4. Y por último, la última verdad: sin importar el problema que deba enfrentar, la gracia de Dios es suficiente para mí. 2 Corintios 12:7 al 10.